Capítulo 351. Pronto, cientos de misioneros abandonaron el reino de Naregan para difundir la palabra. Había muchos humanos deseosos de hacerlo ahora que habían logrado difundir las verdaderas enseñanzas en su propio país. Farini habría ido a hacer proselitismo él mismo, si no estuviera tan ocupado con su trabajo principal. Ya saben, ser el gran rey. Pero los misioneros no iban solos. Con cada uno iban varios sabuesos muy valientes y audaces, cuya misión era explorar personalmente las tierras lejanas y, finalmente, regresar con informes sobre ellas. Nadie sabía cuánto tiempo les llevaría esto, especialmente si su humano era atacado y moría. Al menos todos los misioneros eran de la Hermandad de Sangre, así que no temían contraer alguna enfermedad letal. Los sabuesos, por supuesto, también estaban inmunizados. Algunos países recibieron a los misioneros con los brazos abiertos, pero la mayoría mostró cierta hostilidad. Y las patrullas fronterizas de la extensión oriental del Imperio Bardo no permitieron la entrada a nadie. Según los rumores que compartían los Naregan, los Bardish odiaban a todos, no a los Bardish. Los llamaban verdes feos por la quitina verde que tenían los humanos locales. A diferencia de los Bardish, cuya quitina era notablemente más azul. También corrían rumores de que las recientes plagas habían afectado a Bardish tanto como a todos los demás. Algunos refugiados y esclavos fugitivos llegaron del otro lado de la frontera, contando historias de que los muertos se amontonaban en las calles y que los guardias fronterizos intentarían matar a cualquiera que intentara escapar del país. Aunque para mí los humanos eran secundarios a las abejas, sentía la necesidad de cambiar este orden. Sin embargo, por ahora solo podía esperar y dejar que el Eer sembrara las futuras semillas de la fe en las abejas. Un par de meses después, los primeros misioneros comenzaron a regresar de otros países con historias de éxito y de las cosas terribles que sucedían en esos lugares. Las plagas ya eran bastante graves, pero tras la peor parte, los humanos alcanzaron cierto equilibrio en sus enfermedades y su nivel de medicina. Al menos, dejaron de morir tanto por ellas. Sin embargo, entonces comenzó la hambruna. La rápida propagación de los insectos no fue un problema exclusivo del reino Naregan. Enjambres de langostas, tan grandes como tormentas de arena, arrasaron los campos en busca de cualquier rastro de alimento. Otros animales simplemente no pudieron alcanzar a los insectos en la carrera evolutiva. Al menos no hasta que los insectos comieron todo lo que pudieron y empezaron a morir de hambre, junto con todo y todos los demás. Los precios del grano se dispararon, y la gente, desesperada, empezó a comer todo lo que encontraba. Incluso insectos, aunque, como muchos de ellos desarrollaban veneno o ácido, a veces estos alimentos se volvían repentinamente mortales. Sin mencionar que estos insectos sucios eran portadores de muchas enfermedades que voluntariamente infectaban a las personas nuevamente cuando se les daba la oportunidad. En estos tiempos difíciles, cualquier palabra de esperanza era bienvenida. Y cuando llegaban con guías útiles sobre cómo protegerse de las enfermedades y a qué Dios rezar para salvar sus campos en la próxima cosecha, las palabras de los misioneros eran especialmente bienvenidas. Aunque en ese momento los misioneros podían dar a la gente muy poco más que esperanza, era mucha. El ejemplo del reino de Naregan, que se mantuvo firme a pesar de las dificultades, fue muy inspirador. Miles de personas abandonaron sus hogares para refugiarse allí. Y todos fueron bienvenidos. El reino de Naregan tenía muchas tierras cuyos dueños murieron y ya no pudieron cultivarlas. Era rentable para todos. Unos meses más tarde, la gente del reino de Naregan obtuvo una abundante cosecha, y se construyeron o planearon construir 5.000 fortalezas colmena en sus campos. Fue el mayor avance del imperio de las abejas hasta la fecha, pero tardó mucho en llegar. Con todas las mejoras en nuestro sistema organizativo durante esos meses, estábamos listos para ello. Y la gente de Naregan podía comer. Su cosecha no fue tan grande como podría haber sido, pero comparada con el cero total de sus vecinos, fue como un regalo de los dioses. De hecho, desde sus ojos, lo era. Luego le sugerí a Farini un plan para ganar dinero, que siguió al pie de la letra. Primero, compró el excedente de grano a los señores provinciales, quienes lo recaudaban como impuestos de sus campesinos. Esto le costó a Farini una fortuna, que inmediatamente reponía con ganancias adicionales vendiéndolo a otros países, que lo comprarían a cualquier precio. Podríamos haberles robado a todos, pero el agente Whisper me advirtió que Farini se negaría a ser tan mercantil por principios. Como resultado, el precio seguía siendo alto, pero razonable.
Los comerciantes independientes, tanto del reino de Naregan como de otros países, vendían el grano a precios muchísimo más altos. Al final no importó. Farini todavía ganaba suficiente dinero para financiar el crecimiento de su ejército regular, un ejército que se preparaba para conquistar el resto del continente. Justo cuando el imperio de las abejas preparaba su propio ejército, este sería un ejército de abejas capaces no solo de ser espías y asesinas, sino también de enfrentarse abiertamente a los enemigos en el campo de batalla, matarlos a todos y devorarlos. Sí, devorar a los enemigos era fundamental. Eso reduciría las necesidades logísticas de un ejército así en un 25%, o incluso más si tuviera que luchar con frecuencia. Cuando un ejército se hacía lo suficientemente grande, alimentar a todos los soldados y asegurar su equipo en buen estado se convertía en el mayor problema. Incluso los ejércitos cruzados en los campos del reino de Naregan solo podían subsistir gracias a que los humanos cercanos cuidaban sus recursos esenciales. Las colmenas fortaleza pudieron existir en su forma actual solo gracias a que los humanos aportaron recursos a las abejas. Sin ellos, nos llevaría siglos expandirnos tanto. Fue exactamente la convivencia que quería alcanzar. Los humanos dependíamos de nosotros, y las abejas se beneficiaron. Ahora no podrían atacarnos ni aunque quisieran. Sería su perdición. Y así pasó el resto del año. Capítulo 352. Fue un año que transcurrió en relativa paz, que permitió que el creciente ejército de investigadores trabajara sin cesar en laboratorios de toda la colmena supremo y varias otras subcolmenas que comenzaron a especializarse en investigación para terminar los proyectos más importantes del año pasado. El camino para llegar hasta allí fue largo. Lo más fácil fue aprender a destilar etanol, pero era algo que cualquier campesino de mediana edad podía hacer en su garaje. Mis hijas eran mucho más listas, así que fue pan comido fermentar hojas y madera de árboles ricos en celulosa y refinar el brebaje resultante para convertirlo en etanol. Fue mucho más difícil crear un motor de combustión, sobre todo con nuestro nivel de fabricación, que, hay que reconocerlo, no era el mejor. Incluso las cintas transportadoras, las prensas y otras máquinas de carbón eran bastante rudimentarias. La mayor parte de la producción aún dependía del trabajo manual, de lo cual, afortunadamente, nunca tuvimos suficiente. Teníamos suficiente mano de obra para compensar casi todas las demás deficiencias. Y después de que el primer tren con motor de combustión se movió con éxito sobre el ferrocarril, comenzó el trabajo real. Electricidad. Lo cual requirió no solo ensayo y error, sino también muchos minerales y metales raros. Aunque el cobre era relativamente barato, pronto se volvió más demandado que el acero. Al menos, hasta que se construyó la primera central eléctrica alimentada con carbón para alimentar manufacturas experimentales y la producción del proyecto real. El proyecto era tan real que lo llamé simplemente el proyecto. Hoy, el primer prototipo funcional estaba a punto de ser presentado ante mí. No podía esperar. La última vez que vi este proyecto fue en planos. Para ello, mis guardaespaldas y yo tuvimos que viajar a una subcolmena que tenía el nombre, a la vez orgulloso y humilde, de una de las mejores. No había nadie más con nosotros. No se trataba de una ceremonia oficial, sino de una inspección muy importante para la investigadora jefa en GNSX y su equipo. Vi el resultado de su trabajo mucho antes de ver la subcolmena junto a la cual se encontraba. Era demasiado grande como para pasarla por alto, aunque una lona ligeramente mojada la ocultó tanto de mis ojos como de la lluvia de ayer. Junto a él estaba Tamsa con ropa de trabajo. Comparado con él, el proyecto no parecía demasiado grande, ya que solo le llegaba a la cintura. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, señal de su impaciencia disimulada. Un enjambre de cientos de abejas zumbaba cerca de él y del proyecto, pero se detuvo al verme y se amontonó sobre él. Había espacio de sobra para todas. Aterricé cerca y de inmediato me rodeó el equipo clave de investigadores y artesanos locales. En GNSX los lideraba, mirándome con ojos brillantes y abiertos. Padre, me alegra volver a verte tan pronto. No te haría perder el tiempo. Todo está listo. El humano puede levantar la tapa, dijo dando un golpecito con el pie al final en cualquier momento. Solo espera una orden. No necesitaba mirar a Tamsa para leerle el pensamiento. Al parecer, el hombre llevaba un rato esperando aquí, y también quería ver mi reacción ante los resultados del trabajo. Después de todo, durante los últimos meses, había participado activamente en su creación.
Para algo tan grande, las abejas necesitaban a alguien que actuara como grúa y levantara las cosas. Pero una vez completado el proyecto, esto ya no sería necesario. Sonreí. Claro, no perdamos tiempo. Estoy tan impaciente como ustedes, y después, podemos sentarnos y celebrar su éxito como es debido. Seguro que los artistas de One of the Best ya están preparando un festín para mí y su equipo. Engine se animó. Aunque parecía tan fría e inaccesible como la mayoría de las abejas investigadoras, claramente disfrutaba de los festines tanto como cualquier otra abeja. Este es el orden óptimo de acción, y yo misma lo habría comprendido si no hubiera pensado en nuestro trabajo. Se volvió hacia su compañero. Todos a sus puestos. Padre, por favor, síganme. Hice un gesto a mis guardaespaldas y todos volamos con Engine a una montaña pilar cercana, donde las abejas construyeron una pequeña plataforma a la altura de la cima del proyecto. Puedes hacerlo, le escribí a Tamsa con una sonrisa. Sé que quieres demostrar por qué pasaste tanto tiempo aquí. Estoy segura de que valió la pena. Fue realmente increíble, y no entiendo ni la mitad de lo que construyeron las abejas de aquí, pensó Tamsa en respuesta. Cualquier erudito que se precie habría vendido todas sus posesiones terrenales para estar en mi lugar. Ah, aquí va. Levantó la lona gigante hecha por el hombre con un movimiento suave y dejó al descubierto el objeto de metal brillante y bordes afilados. Era una máquina sin igual. Ni siquiera en la Tierra se había construido nada parecido. Conduje a nuestros investigadores a un territorio completamente inexplorado. Pero en este mundo... Primero, sabía que la gravedad en este mundo funcionaba de forma distinta a la de mi antigua Tierra. De lo contrario, no habría forma de que abejas del tamaño de un humano pudieran volar y los humanos no se desplomaran por su propio peso. Las abejas no eran diminutas, y yo no era ligero. Esos eran en realidad humanos que eran gigantes, pero las cosas simplemente funcionaban, y no era porque sí. En segundo lugar, los humanos no necesitaban algo así. Pero el imperio de las abejas tenía la necesidad y los medios. Las leyes de la física nos permitieron construir construcciones enormes con materiales relativamente frágiles. Y esta construcción era, un mecha, un robot gigante parecido a una abeja, hecho para realizar tareas que las abejas, cuando eran pequeñas, podían hacer. Originalmente quería que los investigadores crearan un mecha de tamaño humano, pero requería muchos más materiales y era demasiado difícil, sobre todo para un primer prototipo. Este mecha, cuyo modelo se llamaba Princesa, seguía siendo lo suficientemente grande como para cumplir su función. Aunque vi los planos de esta cosa, la realidad fue aún más impactante de lo que esperaba. Mucho más impactante. Examiné el mecha por todos lados con los ojos muy abiertos. Esta parte, y esta parte, pero ¿de verdad hicieron a la princesa, bonita? Esto no tiene sentido, es solo un prototipo. Capítulo 353. El mecha princesa fue construido para asemejarse a una abeja, con 4 manos, 2 piernas y una cola que albergaba el gran motor de combustión que lo impulsaría. Sin embargo, no tenía alas. Las manos no tenían palmas. En su lugar, varias herramientas estaban unidas a las extremidades del mecha. 2 pinzas para agarrar, un taladro y una gran sierra circular. Faltaba la cara, que en su lugar fue reemplazada por una cabina abierta bajo el techo de la cabeza. El cuerpo del mecha estaba construido de acero brillante y piedra áspera viva, que era más resistente que la madera pero aún mucho más liviana que la piedra o el metal normales. Pero entonces alguien hizo todo lo posible por colorear toda la gigantesca construcción. No con pinturas, el imperio de las abejas aún no había inventado la pintura que se adhiriera al acero y la roca, sino con otros materiales. Innumerables escamas y plumas gigantes, en su mayoría negras y amarillas, adornaban el cuerpo del mecha, imitando una armadura de escamas con un par de pechos muy parecidos a los de una reina. Trozos de tela teñida estaban atados sobre las articulaciones del mecha, aunque esto parecía realmente práctico. Un par de antenas de madera, que solo servían como decoración, sobresalían de la cabeza del mecha. Junto a ellas, había un cabello corto hecho con troncos delgados de árboles, como los que los humanos a veces usaban para cubrir sus techos. Sobre el cabello, una corona de hueso macizo adornada con varias escamas. Entrecerré los ojos un poco más para mirar esta corona. Esto parece algo que Andy usa para celebraciones, ¿eh? Mi sorpresa se fue calmando poco a poco. Negué con la cabeza y me volví hacia Engine. No esperaba que ya decoraras el prototipo, ¿y si no funciona?
Ella se animó un poco. Entonces será una gran vergüenza para todos nosotros después de todas las pruebas que hemos hecho, padre. Pero además, podemos arreglar el mecha sin interferir con los diseños. Enginese frunció el ceño ligeramente. ¿Te disgustan los adornos, padre? Este proyecto es tan grandioso que parecía un atentado contra todo el conocimiento invertido en su creación no hacerlo lucir hermoso. Los artistas locales estaban deseando ayudar. Sonreí. No, está bien. Solo enséñame lo que puede hacer. Los ojos de Enginese brillaron. Claro, padre. Disculpe, tengo que hacer unas comprobaciones antes de empezar. Voló hacia el mecha, donde ya había otras abejas pululando. Una a una, entraron por la cara abierta o por una de las escotillas ocultas bajo las escamas de las manos, los pies y la cola del mecha. Dentro de la cabina de control, en la cabeza, 2 docenas de abejas estaban sentadas en sus asientos con cinturones de seguridad de cuero puestos. Cerca de algunos asientos había varias palancas y botones, mientras que otros estaban completamente vacíos. Sabía que en ese momento, cientos de abejas estaban tomando posiciones cerca de cada articulación y parte móvil del mecha. Al fin y al cabo, era algo muy complejo de controlar. Incluso en la Tierra, los robots móviles eran prototipos torpes. Incluso los robots controlados a distancia eran torpes, porque con el rango de movimiento humano, era demasiado para programarlo y controlarlo a la vez. E incluso copiar los movimientos humanos y transferirlos a un mecha era increíblemente complicado. Por supuesto, el imperio de las abejas, que apenas superó la edad de hierro, no pudo crear algo tan complejo como un mecha pilotado por una sola persona. Pero una vez más, destinar más trabajadores a resolver un problema resultó ser una solución. Comprobaciones completadas. Todo en orden. Gritó Enginese desde la cabina. Encendido en 3. 2. 1. Arranque. La cabaña se convirtió inmediatamente en una burbuja de actividad, pero silenciosa. Comunicándose con su telepatía de abejas de referencia de 10 metros de alcance, los investigadores comenzaron a accionar palancas y botones con entusiasmo. Todo me parecía completamente incomprensible, pero sabía que cada movimiento tenía un propósito. Primero, se escuchó un fuerte zumbido del motor. Luego, empezaron a salir gases de escape por el extremo de la cola del mecha, y toda la estructura empezó a vibrar ligeramente. Durante un par de segundos más no pasó nada. Entonces, con un fuerte estruendo, el mecha levantó lentamente un brazo. Sus movimientos eran bruscos, pero con seguridad me hizo señas con un taladro. Me di cuenta de que estaba boquiabierto y cerré la boca. A lo lejos, tan lejos que apenas podía distinguirlas, unas abejas de la colmena, uno de los mejores, dejaron de trabajar. Probablemente también estaban boquiabiertas. Dios mío, esto es increíble. Grité. ¿Puedes caminar? Entonces me di cuenta de que el mecha era demasiado ruidoso para que las abejas que estaban dentro me escucharan y dupliqué el mensaje con telepatía. Enginese sonrió un poco y saludó a las otras abejas en la cabina de mando. Hubo más actividad y más palancas. Entonces el mecha bajó la mano y dio un paso lento hacia un lado. Los pesados pasos hicieron temblar el suelo y me hicieron sentir como si algo en el mecha se fuera a romper en cualquier instante. Pero la princesa hizo un pequeño círculo alrededor del claro con los mismos movimientos bruscos, aplastando pequeños árboles bajo sus pies de metal, y nada se derrumbó. No pude contener mis aplausos. Estos investigadores y artesanos no solo fabricaron esta cosa, sino que también la piloteaban, manualmente. Cada pequeño movimiento del mecha requería mover manualmente sus piezas en un sentido u otro. Cada motor hidráulico del mecha tenía una persona junto a él que lo activaba y desactivaba manualmente. Solo la telepatía permitió coordinar a toda esta gente. Sabía por los planos que el mecha tenía cableado con algunas señales eléctricas y maquinaria, pero también varias docenas de beowulfs para transmitir información, además de los demás pilotos. Cada movimiento de esta cosa era el resultado de una cantidad asombrosa de cálculos y coordinación. Sobre todo teniendo en cuenta que no solo tenían que realizar cada movimiento manualmente, sino también calcular el equilibrio del mecha para evitar que se volcara con cualquier movimiento. Y Enginese aún no terminó su demostración. Siguiendo las órdenes del investigador, el mecha caminó hacia una montaña pilar cercana, no la que tiene mi plataforma de observación, y levantó su taladro. Capítulo 354.
Había más gases de escape saliendo del tubo lateral del taladro, cuando un motor secundario en su interior se puso en marcha. Con un fuerte zumbido, el taladro empezó a girar, primero lentamente, luego cada vez más rápido, hasta convertirse en una masa de acero. El mecha empujó el taladro hacia la montaña viviente, y tuve que taparme los oídos. Sobre nosotros, unos dragones asustados alzaron el vuelo desde las cimas de las montañas. El taladro de acero aplastó la piedra blanda como si fuera un trozo de cartón, esparciendo fragmentos de piedra por todas partes. Incluso Tamsa retrocedió. Volví a aplaudir, maravillado por la potencia industrial de esta máquina. En cuestión de minutos, el taladro hacía agujeros en la piedra que un equipo de excavadores necesitaría horas para hacer. Con esto, se podrían construir nuevas colmenas en cualquier lugar, incluso más rápido que antes. O el mecha podría perforar el suelo y alcanzar los valiosos minerales de las profundidades. La sierra del otro brazo estaba hecha para talar bosques enteros. Pero estaba seguro de que también podría cortar montañas de pilares enteras si fuera necesario. ¿Estaba mareado? La ingeniería apícola es la mejor del mundo. Mientras tanto, el mecha perforó algunos agujeros en la montaña en círculo y retiró el taladro. Al detenerse, usó su pinza para agarrar un trozo de piedra rodeado de agujeros. Se escuchó un rugido más fuerte del motor del mecha. Los motores internos funcionaron al máximo mientras el mecha sacudía el trozo de roca de izquierda a derecha hasta que... Lo sacó con un fuerte crujido y lo levantó victoriosamente sobre su cabeza. Estaba a punto de animar un poco más cuando de repente el mecha se tambaleó sobre sus pies y comenzó a caer. El último movimiento fue demasiado brusco, o quizás un piloto cometió un error en sus cálculos, pero el equilibrio del mecha se perdió y comenzó a caer. Lo miré con impotencia, como si estuviera en dos trenes chocando, esperando tantas víctimas como ellos, pero el mecha cambió de posición en el último momento y recuperó el equilibrio. Elegí ese momento para lanzarme hacia él. Al llegar a la cabina de pilotaje, Engine se emitía furiosas órdenes telepáticas hasta que el mecha se detuvo por completo en posición de equilibrio, aún sujetando la roca. Solo entonces se volvió hacia mí, pero incluso entonces las otras abejas permanecieron completamente concentradas en sus controles y en sus líneas de comunicación. Padre, la manifestación no ha terminado. El incidente se produjo dentro de los parámetros aceptables, dijo Engine SE. Casi te caes junto con todo el mecha, Engine SE. ¿Qué pasaría si lo hicieras? Este mecha puede levantarse, ¿verdad? Claro, padre. Motor SE pareció ofendido. Incluso incluimos la posibilidad de estar en combate activo. La tripulación sufrirá sacudidas, pero todos llevan cinturones de seguridad y la mayoría de las caídas resultan sin traumatismos. También hay una tripulación de reserva en caso de bajas. Dejé escapar un suspiro, luego extendí la mano y le di una palmadita a Engine SE en la cabeza, sobresaltándola y probablemente asustándola aún más. Pero necesitaba darle palmaditas en la cabeza a alguien. Y Engine SE podía vivir con un susto después del susto que me dio su tripulación. Muy bien. Continúa la demostración de lo que puede hacer la modelo princesa. ¿Qué sigue? Engine SE mostró una pequeña sonrisa. Llevando cargas. Este modelo no está hecho para cargas grandes, pero sí para cargas relativamente pequeñas, como esta roca. Se asomó fuera de la cabina y señaló la mano del mecha. La roca que sostenía la princesa era del tamaño de una casa. Asentí y me hice a un lado para poder apoyarme en la pared. Mis guardaespaldas rondaban fuera de la cabina, aunque a la altura suficiente para no bloquear el campo de visión de los pilotos que miraban hacia adelante. Engine se asintió para sí misma y comenzó a enviar mensajes telepáticos a las abejas de la cabina. En un instante, el ruido telepático se volvió tan intenso que no pude distinguir los pensamientos individuales. Todo esto quedó rápidamente eclipsado por el ruido de la maquinaria y el motor. Dentro del mecha, era mucho más ruidoso que afuera. Era incluso más ruidoso que dentro de la colmena Supremo, donde innumerables abejas volaban y hablaban sin parar. El mecha dejó caer la roca al suelo y volvió a caminar, esta vez con un claro propósito. Tansa caminaba junto a nosotros, observando al mecha desde arriba como si estuviera vigilando a un niño pequeño. Un minuto después, llegamos a una pila de piezas de metal y piedra. Eran enormes y su forma me resultaba familiar. Enseguida supe qué eran. ¿Son esas piezas de prototipos fallidos? Le pregunté a Engine SE. Sí, padre.
Tuvimos 4 prototipos que fallaron tanto que tuvimos que desmontar la mayoría. Los humanos o nuestros trabajadores han reutilizado la mayoría de los materiales, pero no tuvimos tiempo para ocuparnos de ellos. Después de que Enginese terminó de hablar, el mecha se agachó lentamente y levantó lo que debía ser parte de una mano, excepto que estaba muy doblada y deformada. Después de tomar otro detalle con su otra mano libre, el mecha se levantó con la misma lentitud y caminó hacia uno de los mejores, donde dejó caer las piezas al suelo, antes de regresar a la pila. Mientras esto continuaba, uno de los subordinados de Enginese, que no estaba demasiado ocupado pilotando, compartió conmigo las especificaciones finales del modelo de mecha princesa. Podía funcionar con el tanque de combustible lleno durante 3 horas, y su taladro y sierra tenían una autonomía de 1 hora continua. Era ligeramente más fuerte que un niño humano de su tamaño, según Tamsa, y tenía una cubierta que las abejas podían colocar sobre la ventana abierta de la cabina para trabajar con mal tiempo. Sus juntas estaban untadas con aceites vegetales y protegidas de la arena y la arenilla con trozos de tela. Pero si se ensuciaban de todas formas, todo se podía limpiar, a veces incluso sin desmontarlo. Y el equipo de ingenieros ya tenía planes para el modelo Reina, que iba a ser el doble de grande y capaz de golpear a un humano en la cara, algo con lo que algunas abejas, especialmente militaristas, soñaban en silencio. Mientras tanto, llegué a mi conclusión sobre esta manifestación. Capítulo 355. Solo podía haber una conclusión. Esto era absolutamente increíble, y necesitábamos más mechas. Más grandes. Las pruebas se prolongaron un poco más y observé el rendimiento del mecha al correr y balancearse. Enginese me mostró otras herramientas preparadas para los brazos del mecha y me explicó cómo cambiarlas. Luego, el mecha se apagó y los pilotos junto con varios miles de abejas de Ibe One of the Best se reunieron a su alrededor para celebrar con bailes y música. Incluso Tamsa participó sentándose lo suficientemente lejos para no golpear nada ni a nadie accidentalmente y comiendo sus raciones de campo. Durante esta ceremonia, le puse oficialmente el nombre Titania al mecha. Como era del tamaño de un titán, el nombre me pareció muy apropiado, aunque tuve que explicarle a Enginese quiénes eran los titanes y que yo tenía un título llamado Asesino de Titanes. Cuanto más lo explico, más siento que ni siquiera debería haber empezado. El juego de palabras pierde cada vez más sentido, concluí con un suspiro. No estoy de acuerdo, padre. Mi colección favorita de juegos de palabras tiene explicaciones para cada uno. No solo es divertida, sino también educativa, dijo Enginese. Aunque me miraba, 2 de sus manos sostenían una tablilla de cera donde escribía. Esas fueron las palabras que acabo de decir. ¿Cuántas colecciones de juegos de palabras hay ya? Parece que todo el mundo las escribe hoy en día, y ni siquiera son artistas. A los archivistas les gusta hacerlos, padre, y los comparten entre colmenas cuando tienen oportunidad. Tenía espacio libre en mi mochila, así que traje una copia del pergamino de la colección de juegos de palabras de la Colmena Supremo. Cuanto más hablaba Enginese, más se emocionaba. Mi favorito es: ¿cómo sobrevivir contra todo pronóstico? Solo tienes que vivir como abejas. Parpadeé. Enginese frunció ligeramente el ceño. El juego de palabras es. Mi risa interrumpió las palabras de Enginese. Bien, estuvo bien. Siempre oigo juegos de palabras sobre creer cuando se trata de los humanos y su adoración a las abejas, pero esta es una nueva perspectiva. La interpretación podría ser mejor, pero es sólida. Enginese sonrió su sonrisa más amplia que recuerdo. Sabía que apreciarías esto, padre. Los juegos de palabras son una de las formas más intelectuales de entretenimiento, y tú eres el más listo del imperio. ¿Quieres que te cuente más? Recuerdo toda la colección, por supuesto, así que no necesito el original. Solo era para compartirlo con los archivos locales. Me encogí de hombros. No era frecuente que me metiera en la lectura de material creado por mis hijas. Mi vida era demasiado ajetreada para leer nada más que informes. Claro, ¿por qué no? Anda, Enginese, dame lo mejor de ti. Las celebraciones duraron un par de horas más, gran parte de las cuales pasé escuchando juegos de palabras malos, regulares y excelentes. Primero de Enginese, luego de otras abejas que se unieron a la diversión con sus favoritos. Todo esto terminó en un concurso improvisado donde todos querían que eligiera su juego de palabras como el mejor, y tuve que elegir la opción ganó la amistad para evitar que alguien empezara a lanzar puñetazos.
Después de todo esto, me retiré a una oficina vacía en IV One of the Best y leí el resto de los informes escritos de Engine SE, incluida la lista completa de materiales utilizados para la construcción del mecha. El acero utilizado para construirlo sería suficiente para fabricar herramientas para una colmena. Últimamente, nuestros recursos no eran tan infinitos como parecían desde que los humanos empezaron a darnos su metal. Con la cantidad de nuevas colmenas construidas y la aparición de nuevos trabajadores, la demanda de materiales aumentó drásticamente. Lo cumplimos, pero si el imperio de las abejas comenzara a crear mechas en masa, podríamos tener un déficit. Sin embargo, enseguida se me ocurrió una idea para equilibrar la necesidad del imperio de más mineral de hierro y la mía de más mechas. Así que llamé a Engine SE para hablar con ella, con la esperanza de evitar más juegos de palabras. El mecha demostró su valía en las pruebas, pero las pruebas no son lo mismo que la acción real, Engine SE. Que el mecha demuestre su valía en la práctica ayudándonos a recolectar mineral para fabricar más mechas. Cerré los ojos por un momento, recordando uno de los informes recientes de nuestros recolectores de materiales, que para entonces se habían convertido principalmente en exploradores de recursos. Hay una mina de hierro en terreno poco profundo que hemos excavado hasta donde hemos podido sin que las tormentas inunden y destruyan los niveles inferiores de las minas. Un mecha debería poder excavar toda la mina y alcanzar las vetas de hierro más profundas. Engine SE se enderezó en su lugar en el otro extremo de mi escritorio de trabajo. Esta es la tarea de nuestra máquina, padre. Incluso tenemos una herramienta de excavación preparada, solo falta instalarla. Y yo personalmente dirigiré el mecha durante la minería. Sobre eso me levanté del asiento y señalé el pecho de Engine SE. Pilotar un mecha es extremadamente complicado, pero construir mechas lo es aún más. Engine SE, necesito que elijas a alguien de tu equipo que se convierta en instructor de la academia y enseñe a los investigadores a hacer ambas cosas. Investigadores diferentes. Engine SE hizo una mueca. Aunque no dijo nada, tenía demasiada curiosidad como para no echar un vistazo a sus pensamientos. En mi equipo, todos estamos muy apasionados por el proyecto de mechas, enseñar a otros será muy aburrido para ellos comparado con pilotar. Pero esto es por el imperio. Al final del pensamiento, Engine SE asintió resueltamente. Elegiré a los mejores, padre. Incluso iría yo mismo si hubiera alguien más que pudiera ser el piloto principal en mi lugar. Le sonreí. Ese es el espíritu, mi niña. No te preocupes, los puestos de estas personas serán temporales. En cuanto formen a instructores adecuados en la academia, podrán regresar a tu equipo. Estarán satisfechos en el puesto que más los necesite, dijo Engine SE, casi ocultando el brillo de felicidad en sus ojos. Entonces, hemos terminado. Demuestra lo que vale Titania, Engine SE. Capítulo 356. Lamentablemente, no pude presenciar de primera mano todo el poder del mecha. Tras su prueba, mis obligaciones me obligaron a regresar a la Colmena Supremo. Cuanto más tiempo dejara a mis asesores sin supervisión, más informes sin leer recibiría, algunos de los cuales podrían ser realmente importantes. Fue muy similar a encender un juego de estrategia en tiempo real como Stellaris, irte a preparar un té y regresar a 15 notificaciones diplomáticas inútiles y una notificación de si no lees esto vas a explotar. Pero en los siguientes días presté mucha atención a lo que hacía Titania a través de informes y visitas ocasionales. El yacimiento de mineral que Titania iba a excavar estaba bastante lejos de la colmena, uno de los mejores. Tan solo llegar a este lugar ya era un desafío para el mecha y consumía una cantidad enorme de etanol. Pero también era otra prueba de su poder. Las largas patas del mecha recorrían distancias tan rápido como las alas de una abeja promedio, y cada vez que pasaba junto a algún trabajador o soldado, todos se detenían y se quedaban boquiabiertos. A los pocos días de haber sido lanzado, las historias exageradas sobre lo alto y poderoso que era el mecha volaron por todo el imperio. Al mes siguiente, se volvieron aún más exagerados. Los informes sobre la explotación minera de Titania me confirmaron que fue un éxito rotundo. Excavó con facilidad enormes fosas en la tierra y, con algo más de dificultad, perforó agujeros en la piedra. Entonces, los grupos mineros comunes podían colocar cargas de pólvora y volar toda la roca, revelando el mineral que contenía. El resto era cuestión de clasificación.
Tinks ya hizo planes para hornos de fundición de metales del tamaño del mecha, que se suponía aumentarían la efectividad de nuestras operaciones de fundición en un gran porcentaje, incluso cuando el costo de usar un mecha para operarlos estaba incluido en los cálculos. Mientras tanto, el equipo de Engine se reunió y afrontó los diversos obstáculos del trabajo activo. Al principio, tenían que apagar el mecha constantemente para limpiar la suciedad de sus juntas, a pesar de la tela protectora que lo cubría. Pero después, el equipo de Engine diseñó e implementó un diseño de junta que podía cubrirse con cera para volverse prácticamente impermeable. Aunque la cera debía reemplazarse con frecuencia, al menos era económica. Barato es un término abstracto, por supuesto. El imperio de las abejas aún no usaba dinero y operaba con cuotas. Solo funcionaba porque las abejas eran fáciles de satisfacer y nunca tomaban más de lo que necesitaban sin permiso expreso, por su miedo innato a robar recursos de la colonia. El comunismo en su mejor, y peor, ir. También hubo algunos incidentes laborales, pero en general, Titania y su equipo de pilotos hicieron un excelente trabajo. Los nuevos pilotos e ingenieros también estaban recibiendo entrenamiento lento. Incluso los investigadores ya inteligentes requerían muchos conocimientos para operar o construir un mecha, y era difícil organizar el entrenamiento práctico. Sin embargo, cada vez era más evidente para todos que pronto se construirían más mechas de la clase princesa, y que serían lo mejor de todos los tiempos. Algunas abejas realmente lo tomaron como una señal de que eventualmente podríamos exterminar a los humanos por completo y reemplazarlos con estos mechas. No le presté mucha atención a esos rumores y susurros en el espacio mental de la colmena hasta que el consejero Bloodero me preguntó si estábamos a punto de planear un ataque sorpresa al reino de Naregan pronto. Eso no va a pasar. ¿Lo oyes? Respondí de inmediato. ¿De verdad sugieres que matemos a la gallina que pone la mayoría de los huevos de hierro con los que fabricamos nuestras cosas? Bloodero retrocedió, luciendo completamente confundido. ¿Huevos? Nosotros, padre, le pido disculpas, pero no entiendo lo que acaba de decir. Dejé escapar un suspiro. Sí, me equivoqué mucho con este dicho. Olvídalo. Mejor dime qué piensas. Si atacáramos a un ejército humano, ¿qué sería más efectivo, un ejército de 1.000.000 de abejas guerreras o un ejército de 1.000 mechas? Bloodero ladeó la cabeza, pensativa. Los rostros de los demás consejeros también se tornaron pensativos. Si los soldados humanos tienen antorchas, los mechas deberían ser más efectivos. Pero si solo tienen armas comunes, un ejército de 1.000.000 de abejas los derrotará fácilmente. ¿Y si los mechas tuvieran armas? Preguntó Reshiarchina sonriendo. Los cañones, pero para la mano de un mecha. ¿Podemos hacer unos como estos? Dilo otra vez cuando entiendas cómo hacer un arma semiautomática que no explote, Reshiarchina replicó Tinks, solo para recibir una mirada aguda a cambio. No habrían explotado si tu gente no hubiera estropeado el proceso de fabricación de los barriles. Era imposible hacerlo bien. Estaba mal diseñado desde el principio. Silencio, hijas, intervino Ambrosía. Como líderes de este proyecto, comparten la culpa equitativamente por cada abeja dañada en las explosiones de pólvora. Eso no significa que puedan discutirlo en las reuniones del consejo. Sobre todo cuando su padre claramente tenía algo en mente que quería decir. Le sonreí ampliamente a Ambi. ¿Me estás leyendo el pensamiento otra vez? No literalmente, claro. Sí. Lo que quería decir era que ni siquiera necesitamos mechas para matar humanos. Tenemos soldados de sobra para esto. Los mechas nos ayudarán a lidiar con las consecuencias. Incluso pueden transportar cuerpos humanos a lugares donde puedan ser fácilmente recuperados. ¿Estamos iniciando una guerra, padre? Preguntó Bloodero, con tono serio. Todo está listo para una movilización masiva de nuestras guarniciones. Todavía no. Pero pronto, y quiero que pienses en incorporar los mechas a tus planes de combate y logísticos. Cuando Bloodero asintió, me volví hacia la pila de informes sobre mi mesa. Ahora, ¿qué sigue en la agenda del consejo? Padre, tengo algo, dijo de repente Oráculo indeciso, levantándose de su asiento y acercándose a la mesa principal. Claro, habla. Lo hizo, y sonó mucho más segura de lo habitual, lo que nunca es un buen augurio. El sueño se me reveló, ya está tomando forma. Dentro de una semana, la gente del Imperio Bardo vendrá a hablar con el gran rey Fabini, no. A dar un ultimátum. Starlaris es, por supuesto, Stellaris.
Capítulo 357. El emperador del Imperio Bardo, bendito sea su nombre y que gobierne eternamente, exige que le paguen el tributo de 20.000 cestas de grano, 10.000 lingotes de plata y 5.000 esclavos, así como los secretos de la brujería que protege a su hermandad de sangre de infecciones y plagas. Si lo hacen, se ganarán su gratitud. Si fallan, se ganarán su ira. Miles de cañones lanzarán una lluvia de hierro sobre sus ejércitos y sus fortalezas serán arrasadas como figuras de arena por una ola. Esto fue dicho por nosotros, el embajador del Imperio Bardo y portador de la voz de su majestad, John Clavenite. Allí, el agente Whisper, que me estaba traduciendo todo el discurso desde el lenguaje humano, se encogió. Me costó pronunciarlo, padre. Debería practicar más. Solo pude sonreírle. Vamos, ¿de verdad aprendiste el lenguaje humano? Sigo sin poder distinguir las palabras cuando los humanos hablan. El humano se encontraba en el salón del trono del gran rey Farini, vistiendo un conjunto de ropa de estilo exótico con bordados dorados y mucha actitud para alguien que básicamente amenazaba a alguien con la guerra. Quizás fue porque llegó al palacio con 100 soldados, y 5 de ellos lo acompañaban en ese momento. Fue una grosería, pero el Imperio Bardish tenía la suficiente influencia como para que Farini lo permitiera. Lo miraban con malos ojos desde todas partes, pero él las ignoraba con admirable aplomo. Su rostro azul, por lo que pude ver, solo reflejaba seguridad en sí mismo. Ah, sí. Era azul. Si los humanos del reino de Naregan y sus alrededores eran de varios tonos de verde, principalmente verde bosque en el reino de Naregan, entonces los humanos originarios del Imperio Bardish eran claramente turquesas, e incluso su cabello no era solo castaño, sino violáceo. Cuando vi por primera vez al embajador, fue un shock, aunque ya lo sabía por otros, claro está. Y esto me llevó a por qué estaba aquí, en el corazón del reino Naregan, a días de la colmena supremo y de todos los mechas y prototipos de radios que se construyeron allí en ese preciso momento. Por la profecía de Indeciso. La llegada del embajador fue un momento importante, que se mantuvo prácticamente inalterable en la mayoría de los plazos. Al día siguiente, ella informó al consejo más sobre el embajador y su ultimátum. Al parecer, el Imperio Bardo nos trajo problemas, y no mentían sobre los miles de cañones. Ahora mismo, su enorme flota de combate ha llegado a las costas de la extensión oriental y ha traído soldados para una nueva oleada de ocupación colonial. Esta era una fuerza seria que no podíamos rechazar fácilmente, y todo el ultimátum fue solo una débil excusa para iniciar una guerra. Así que estaba aquí, ahora, sentado en una alcoba especial tras el trono de Farini para coordinar la guerra desde el frente. Solo así podría evitar retrasos en la comunicación con el Supremo de la Colmena. Claro que Farini se negará. No nos sobran 20.000 cestas de grano. Farini ya vendió el sobrante, continuó susurro. Pero tú ya lo sabías, padre. Sí, dije con una sonrisa burlancia. Pero el Imperio Bardo no tiene por qué saberlo. Que se lo piensen 2 veces antes de venir a nuestra casa y jugar con nosotros así. Nada mejor que un poco de pastoreo. Mientras Farini formulaba la mejor respuesta, interrumpí bruscamente sus pensamientos con los míos. Humillad a este hombre. El Imperio Bardo no puede volverse más belicoso de lo que ya es, y si actuamos con más audacia de la debida, podrían pensárselo 2 veces antes de atacar y darnos más tiempo para prepararnos. Digan que lo enviarían de vuelta hecho pedazos en lugar de una respuesta, pero que no quieren que se orine en los pantalones y manche sus pisos. Digan que todas sus balas de cañón se convertirán en espadas que aniquilarán a todos sus soldados. Demuéstrenles que no tenemos miedo. Su Majestad tiene algunos insultos crueles, pensó Farini. No estaba seguro de si estaba impresionado o sorprendido. Pero este hombre se lo merece por atreverse a venir a hablarnos con tan poco respeto. Esos bárbaros tratan a cualquiera de este continente como si fuera tierra bajo sus pies, es hora de que vean quién de nosotros debería limpiarle la cara. Con estas palabras, se levantó de su asiento para mirar al embajador. En lugar de traducir en voz alta sus siguientes palabras, Whisper simplemente chasqueó la lengua y sonrió. No, mi humano es sin duda el mejor. Te insultó con tanta vehemencia, mira a este embajador, podría mearse en los pantalones como un gusano asqueroso. El embajador dio un ligero paso atrás, y aunque aún tenía la barbilla alta, mis antenas captaron un olor a sudor que salía de sus poros. Sus guardias miraron a su alrededor, preguntándose claramente si Farini estaba a punto de cambiar de opinión sobre no devolver al embajador hecho pedazos. Pero él solo hizo un gesto con la mano.
Ordenó a los guardias que escoltaran al embajador fuera. La audiencia ha terminado, dijo Whisper. 2 docenas de guardias ceñudos y 4 docenas de abejas guerreras ocultas, pero igual de ceñudas, que custodiaban el palacio de invasores más pequeños, escoltaron al embajador afuera. Después de esto, solo quedaron en el salón del trono quienes estaban acostumbrados a las abejas conscientes y nos trataban como seres superiores. Whisper y yo no tuvimos que temer nada al salir de nuestra alcoba y unirnos a Farini en su trono. Su lomo estaba cubierto de hojas talladas que servían como asientos sorprendentemente buenos. Claro, eso significaba que para hablar conmigo cara a cara, Farini tenía que pararse cerca del trono, o mejor aún, sentarse en algún otro lugar cercano. ¿Humillador? Quizás. Pero solo consolidó el estatus de las abejas aquí. La única silla ya estaba ocupada por su esposa, una mujer amable, pero con muy pocas opiniones, así que Farini se puso de pie. Incluso me hizo una reverencia en señal de respeto. Majestad. Por favor, guíenos en la guerra que inevitablemente comenzará. Capítulo 358. Claro. Por eso estamos aquí, le aseguré a Farini. No dejaremos que la gente bajo nuestra protección se las arregle sola. Les enseñaremos a los bárbaros lo equivocados que estaban al atacarnos en lugar de pedirnos humildemente que los guíe en todo. Mientras Farini vitoreaba al oír esto, hablé en voz alta para todas las abejas que estaban al alcance del oído. El agente Whisper, varios otros agentes abejas y unas pocas docenas de guerreros que vigilaban desde las paredes y el techo del enorme salón. Hijas mías, ¿ya lo oyeron, o quizás no? Cada vez más humanos quieren apoderarse de nuestros humanos, y no se lo permitiremos. En cambio, los conquistaremos a todos, como hicimos con estos del reino de Naregan. Se inclinarán ante nosotros con temor y asombro. Como deben ser. Aplaudió Whisper, y vi sonrisas en los rostros de las otras abejas. Desconocían las profecías que me habían contado los oráculos. La victoria aún no estaba clara, y estábamos a punto de dar el primer golpe. Esperaba que esto no sucediera y las amenazas al embajador tuvieron sus efectos. Sin embargo, los agentes de espionaje enviados a la expansión oriental rápidamente trajeron noticias de que un ejército bardish ya se estaba acercando a las fronteras del reino Naregan. En tan solo 5 días más rápido de lo que las palabras del embajador pudieron alcanzarlo. Atacaron. Esto significó que el imperio bardo se preparó para atacar incluso antes de saber si Farini aceptaría o no el ultimátum. El ejército bardish viajó en barcazas río abajo, lo que le permitió cruzar la distancia hacia su objetivo, una pequeña fortaleza Naregan cerca de la frontera, en un tiempo récord. Contra cualquier otro, este habría sido un ataque sorpresa bien ejecutado. Los soldados llegaron sigilosamente y atacaron de madrugada, probablemente esperando sorprender a sus enemigos con los pantalones bajados. Pero todo ya estaba previsto. El comandante Bardish actuó con astucia, pero con tanta constancia que los oráculos casi no tuvieron problemas para encontrar sus acciones en la red de sus sueños temporales. Tan pronto como supe sus posibles movimientos por parte de los oráculos que trabajaban en la Colmena Supremo y los oráculos que mantenían sus posiciones en el reino Naregan, emití órdenes a Farini y al gran comandante Vladimina. Entonces, cuando el ejército bardish atacó, la fortaleza fue reforzada por soldados de los fuertes cercanos, y todos estaban listos para sorprender al enemigo y contraatacar. Cuando los soldados bárbaros se acercaron lo suficiente a las murallas como para que escapar les hubiera resultado difícil sin ser convertidos en puercoespines por los arqueros, los soldados adicionales salieron de su escondite y atacaron, sorprendiendo al enemigo y causándole un gran daño. De todos modos, las ballestas y los arqueros en las murallas convirtieron a muchos soldados bárbaros en puercoespines. Fue una victoria gloriosa y definitiva. Los bardos huyeron como si tuvieran abejas en los calzoncillos, aunque no las había. El ejército de abejas no apoyó esta defensa. Lamentablemente esta fortaleza fue un sacrificio. Aunque el ejército bardish sufrió grandes pérdidas, solo contaba con 5.000 soldados de infantería ligera, cuyo propósito era realizar este ataque rápido. Si hubieran ganado el resto del ejército bardish, todas las decenas de miles de infantería y cañones habrían llegado a una fortaleza capturada que podrían usar como base de operaciones. En cambio, llegaron a una fortaleza llena de soldados, listos para la lucha. Pero eso no iba a cambiar nada. ¿Dice que todos estos defensores fronterizos morirán, Su Majestad? Me preguntó Farini. ¿Las 2.000 personas?
Nos reunimos para un consejo marcial en su salón del trono. Yo, Bloodimina, el agente Whisper, varias otras abejas bajo el mando de Bloodimina, Farin y un grupo de ministros, incluido el general Gresch. Como la mitad de las comunicaciones eran telepáticas, y la otra mitad, de humanos, se transmitían en susurros para no ofender los sensibles oídos de las abejas, era una reunión extraña. Pero cada ministro presente era lo suficientemente importante como para tener un agente personal a su cargo que pudiera traducirles. Sí. La fortaleza caerá y el pueblo bardo masacrará a sus defensores, respondí, transmitiendo mi mensaje a todos los presentes a la vez. Pero los refuerzos tardarán solo 2 días después del ataque que predice, y ya están en camino. ¿Acaso, incluso contra fuerzas superiores, esta gente podrá resistir solo 2 días? Los refuerzos que mencionó Farini fueron enviados cuando dije que el ataque a la fortaleza, el inicial, ocurriría, hace 2 días. En 4 días más, habrían llegado a la fortaleza, pero... nuestros soldados no resistirán la fortaleza lo suficiente. No contra los cañones. Sus muros son demasiado delgados. Serán demolidos en cuestión de horas, y luego cualquier refuerzo que llegue también será atacado y aniquilado. Gresch se aclaró la garganta y susurró algo. Capté sus palabras en sus pensamientos. Majestades, esto solo significa que debemos encontrar otro lugar para que nuestras fuerzas se enfrenten al ejército enemigo. Los soldados del fuerte pueden retirarse para unirse al ejército principal. Negué con la cabeza, recordando las profecías detalladas y ramificadas que me habían contado. No, esto tampoco funcionará. Si la fortaleza está vacía, los enemigos la pasarán por delante. Pero si la fortaleza se resiste, lucharán y luego descansarán un día, y este día es vital. Este ejército, nuestros ejércitos no pueden combatirlo en ninguna fortaleza ni castillo. Los cañones convertirán sus muros en una trampa para nuestros soldados. Volé sobre el mapa del país extendido sobre la mesa. Elaboradas miniaturas de soldados de plata y madera, cada una del tamaño de un avispón asesino, representaban las posiciones de varios destacamentos del ejército. Volé hacia el que representaba un ejército de 100.000 abejas, antiguamente cruzadas anti-insectos, que se dirigían hacia la frontera desde su guarnición de colmena. El enemigo sabe que es demasiado fuerte para ser detenido por los soldados nareganos, así que irá directo a este lugar, a la capital. Pero lo que el enemigo no sabe es que podemos detenerlo nosotros, soldados de los dioses. Farini, debes frenar al ejército bardo para que no sitie tu ciudad hasta que los guardianes divinos acaben con estos paganos. Gana tiempo a cualquier precio. Capítulo 359. Que así sea, respondió Farini. Esta gente será recordada. Un pequeño consuelo para estas personas y sus familias, pero no iba a cargar con sus vidas. Ya tenía tantas vidas en las que pensar. Con el tiempo ganado por esta gente, los guardianes, los humanos pueden atacar al enemigo juntos. Volé por el mapa y aterricé en otro lugar. Las predicciones no decían nada al respecto, pero parecía apropiado. Allí. Justo a tiempo, recibí la noticia de la caída de la fortaleza fronteriza y de que el ejército bardo se adentraba más en el país. Arrasaron varias aldeas en su camino, pero la gente fue advertida de su llegada y se escondió en los bosques o se retiró hacia la capital. Al mismo tiempo, el ejército de soldados de Naregan viajó en la dirección opuesta, junto con un ejército de abejas guerreras. Cualquiera que no lo supiera ni siquiera sospecharía que había 2 ejércitos. Las abejas guerreras eran transportadas por humanos, junto con sus bases portátiles. Se construían dentro de cajas de piedra viva, cada una de unos 100 metros de altura. Estas se transportaban en carretas tiradas por caballos, junto con todas las provisiones que estas abejas consumían a diario. Fue una forma de viajar, interesante, sobre todo porque muchas bases estaban a una reina de convertirse en una subcolmena viajera completa. A las demás invenciones que valía la pena desarrollar se les sumó la idea de un camión de tamaño humano propulsado por etanol. Y estaba con estos soldados ahora mismo, animando a todos. Esto también me permitió obtener la información de reconocimiento más reciente y ver el futuro campo de batalla con mis propios ojos. Estaba cerca de la carretera que los Bardish debían tomar si no querían atravesar densos bosques de montaña durante semanas para envejecer la capital, Naregan. Un cuello de botella natural, bloqueado por una alta colina a un lado y otro bosque de montaña al otro.
En la colina había una aldea, pero en ese momento todos los lugareños habían sido evacuados y los soldados de Naregan, liderados por el general Gresch, tomaron sus hogares y estaban construyendo activamente fortificaciones por todo el lugar. Sabía que esas fortificaciones no ayudarían mucho contra los cañones bardos, pero era mejor que nada. Mientras tanto, Vladimir y yo dirigimos el ejército de abejas para posicionarse en otro lugar. Como no solo una, sino varias guarniciones de campos de cultivo vinieron aquí para esta guerra, teníamos 400.000 abejas guerreras bajo nuestro mando, sin contar todos los extras como exploradores, mensajeros telepáticos, médicos, constructores, artesanos y otro personal de apoyo. Era un enjambre del tamaño de un carro humano, y cuando los humanos lo vieron volar junto a ellos con el zumbido de cientos de miles de alas, liderados por mí con mi brillante armadura adornada con oro, cayeron de rodillas con asombro. Nuestro camino nos llevó al centro del cuello de botella, a un campo abierto, lejos del ejército humano. No había nada allí, salvo alguna roca o una montaña con pilares aquí y allá. Las fortificaciones de la colina parecían diminutas, casi del tamaño de abejas desde allí. Aquí. Aquí, esperamos, ordené, señalando la zona. Vendrán pronto. El ejército bardo era imposible de pasar por alto, incluso desde lejos. Al principio, solo eran una mancha oscura en el horizonte, pero pronto se volvieron mucho más coloridos. No solo tenían caras azules, sino que también vestían camisas rojas brillantes y pantalones morados. Eran como señales de tráfico ambulantes. Una gran diferencia en comparación con la sencilla ropa verde o marrón de los soldados Naregan. Incluso un dragón promedio, que a menudo era más colorido que las flores, era menos llamativo. Qué poco práctico. ¿Quién demonios les pone ropa tan colorida a sus soldados? Se les ve a kilómetros de distancia. Murmuré desde mi refugio en la trinchera hecha por abejas y cubierta de hojas de árbol. Vladimir, que estaba sentada en la trinchera a mi lado, se apartó del enemigo y se giró hacia mí. Entonces miró mi armadura, que era de un verde brillante y azul y brillaba cada vez que la más pequeña mota de luz caía sobre ella. Esto es diferente. Soy una líder, y se supone que debo ser vista desde lejos para que todos se sientan inspirados a luchar con más ahínco, Vladimir. La expresión de piedra de Vladimir no cambió en lo más mínimo. Por supuesto, esto tiene mucho sentido, padre. Resoplé, sintiéndome aún más tonto porque ella estaba hablando completamente en serio en ese momento. Olvídalo. Solo prepárate. Vladimir asintió y se dio la vuelta, sujetando con más fuerza la ballesta que empuñaba. Estaba cargada con una saeta puntiaguda. Aunque nuestros investigadores aprendieron a fabricar mosquetes funcionales del tamaño de una abeja, contra los humanos, nada era más eficaz que un poco de veneno. Las últimas generaciones de B-marines podían disparar aguijones directamente desde el cuerpo, pero otros usaban otros métodos. Mientras tanto, el ejército bardo se acercaba con seguridad. Justo detrás de sus primeras filas de infantería, vi cientos de siluetas oscuras. Cañones. No se sintieron intimidados en lo más mínimo por el ejército de Naregan que los esperaba en la colina, porque incluso aunque la colina les daba a los arqueros de Naregan una ventaja para disparar, los cañones tenían un mayor alcance. Los agentes enviados a husmear en el campamento Bardish ya me transmitieron todos sus planes. El ejército Bardish estaba a punto de quedarse allí bajo la colina y disparar a la gente de Naregan hasta que se vieran obligados a correr hacia las líneas de mosqueteros Bardish. Porque, sí, la infantería ligera barda no eran lanceros, sino mosqueteros. Tenían una ventaja armamentística increíble. Esto me recordó a cierto juego de estrategia en el que podías atacar un tanque con lanceros, e incluso ganar, si las circunstancias eran las adecuadas. El general Bardish pensó que aquel no era un día así, pero yo lo sabía mejor. Porque mientras el ejército Bardish avanzaba confiadamente hacia el único enemigo que podía ver, caminaban justo al lado de un peligro mucho más letal, pero mucho menos perceptible. Pronto, los soldados enemigos se acercaron tanto que sentí el suelo temblar bajo mis pies con sus pasos. Las figuras humanas estaban a punto de marchar junto a mí y a mi ejército sin siquiera percatarse de nuestra presencia. Sonreí. Vladimir, ordena el ataque. Capítulo 360. Sí, padre. Respondió Vladimir sonriendo. Atacaremos con música. El ejército vasoviano estaba a punto de quedarse sin palabras.
Hasta ahora, todo el ejército de abejas que traje se escondía en trincheras cubiertas de hojas a un lado del sendero que conducía hacia adelante. Las trincheras tenían cientos de metros de largo, y nos llevó un tiempo cavarlas, incluso con ayuda humana. Las trincheras estaban a un par de kilómetros del flanco izquierdo del ejército en marcha, lo cual parecía enorme, pero no lo parecía cuando un jinete del perímetro podía pisarnos sin querer. Y debido a lo pequeñas que eran las trincheras y las abejas en comparación con los humanos, no tenían ni idea de que estábamos allí. También sabía que el ejército de abejas guerreras que carga cruzaría esta distancia en cuestión de minutos y aún tendría suficiente energía para luchar. Vladimir ordenó a su señalero que enviara un mensaje telepático a los oficiales. Gritos de órdenes resonaron por las largas trincheras, y pronto se les unieron los sonidos de los tambores. En lugar de señales de combate, los tambores tocaban una rápida melodía de marcha para inspirar a los soldados a la batalla e intimidar al enemigo. Había un tambor por cada 100 soldados para que todos pudieran escuchar la música, lo que significaba que 4000 tambores tocaban a la vez. Cuando nuestro enjambre atacante voló, fue increíblemente ruidoso. Mientras tanto, activé el título de asesino de titanes, que era otra de las principales razones por las que estaba aquí, liderando este ejército. Inmediatamente, mis estadísticas base aumentaron un 30%, y todas las demás abejas en mi campo de visión recibieron un aumento del 15%. Fue como un segundo aire bajo nuestras alas. Despliegan las formaciones. Ordené. No les demos oportunidad de atacarnos. Volaba ligeramente por delante de todos, portando un gran estandarte brillante con un símbolo solar de mí mismo en la mano izquierda. Vladimir estaba justo a mi lado, al igual que nuestros guardias personales y un escuadrón de élite de B-marines. Siguiendo mis órdenes, la nube de soldados se expandió un poco, dejando un par de metros de espacio libre alrededor de cada abeja. Esto solo hizo que nuestro enjambre pareciera más grande y aterrador. Los humanos más cercanos detuvieron su marcha, giraron la cabeza hacia el sonido, solo para jadear y detenerse en estado de shock. Nuestro ejército avanzaba hacia ellos como una tormenta con truenos y relámpagos. Los caballos más cercanos, asustados por nuestra llegada, se alejaron bruscamente, haciendo que sus jinetes los agarraran presas del pánico. Los soldados en tierra empezaron a gritar en un idioma aún más desconocido que el narégano, y la marcha del ejército disminuyó su velocidad y comenzó a detenerse por completo. Unos mosqueteros alzaron sus mosquetes y dispararon contra nuestra formación. Las balas silbaron entre nuestras filas, cada una del tamaño de una abeja. Pero debido a nuestra formación dispersa, la mayoría solo impactó en el aire. Algunas chicas desafortunadas fueron arrastradas por las balas masivas, pero eso no detuvo nuestro avance. Desde la perspectiva de los humanos, fue tan efectivo como disparar al agua. Tras unos cuantos disparos más, los soldados dejaron de hacerlo. Algunos intentaron retroceder, otros se apresuraron a tomar sus espadas cortas en lugar de sus mosquetes. Pronto, solo había 1 kilómetro entre mi ejército y los soldados bardos. Estábamos lo suficientemente cerca como para poder escuchar los pensamientos de esos humanos. ¿Qué son esos insectos? ¿Por qué hay este sonido diabólico? ¿Qué es esto? No sé qué hacer, son como las malditas langostas. He oído que pueden comerse a un hombre vivo. ¿Estas cosas están atacando? Están. La confusión y el pánico creciente fueron el mejor acompañamiento para nuestro ataque. Acabad con todos. Matad, cegad, mutilad, destruid. Grité con todas mis fuerzas. Por el imperio. Por el imperio. Repitieron los soldados circundantes. Volé un poco por delante para tener una vista clara de los humanos. El enjambre aún estaba lejos, pero ya podía disparar. Diablos. Podría haber empezado a disparar antes, pero era difícil apuntar desde allí. Ahora, sin embargo, alineé mi aguijón y tensé un músculo de mi cola. Al instante siguiente, mi aguijón voló como una bala hacia la cara de un soldado a casi 1 kilómetro de distancia. Uno de los que habían disparado contra nuestro ejército antes, y que en ese momento estaba recargando su mosquete. El aguijón le dio justo en la mejilla. Infliges 46 de daño. El objetivo queda envenenado. Un disparo por otro, pensé con una sonrisa mientras el soldado gritaba y caía, sujetándose la mejilla. Mi aguijón ya había vuelto a crecer cuando disparé otro tiro. Un instante después, otro soldado cayó en agonía. Infliges 51 de daño.
El objetivo queda envenenado. Los soldados que estaban cerca de los caídos gritaban con aún más miedo y confusión, y cada uno de mis disparos de aguijón solo aumentaba aún más esa confusión. El séptimo nivel del gen aguijón disparable y el quinto nivel del gen aguijón desmontable me convirtieron en una ametralladora voladora. Maté a un enemigo tras otro, y ni siquiera los alcanzamos. Pero mis niñas, por supuesto, no querían quedarse atrás. Demostrémosles. Gritó Gloodimina al estar a solo 100 metros del enemigo. Si papá mata enemigos, nosotros también. Entonces comenzó la verdadera matanza. El ejército de abejas se estrelló contra el ejército de humanos, y los soldados se lanzaron de inmediato a por sus objetivos, sus ojos y sus rostros. Mientras los humanos agitaban las manos por reflejo, las abejas guerreras les escupieron líquido llameante en los ojos y dispararon rayos de veneno entre sus fauces abiertas. Aunque los objetivos eran mucho más grandes, eran tan débiles contra el ejército de cruzados como los insectos contra los que estaban acostumbrados a luchar. Pequeñas, ágiles y mejoradas por mi título, las abejas se abrieron paso entre los humanos, dejando solo muertos o lisiados a su paso. Muchos soldados se dieron la vuelta y huyeron presas del pánico, lo que los convirtió en blancos fáciles. Pero no avanzábamos sin un propósito. Más adelante, vi las siluetas de nuestros objetivos. Los cañones. Fuego y pólvora, si los humanos pensaban que estaban acabados, aún no lo sabían. Fin del capítulo 360.